21, versículos del 28 en adelante. Lo que vamos a ver ahora, amados, se llama el tercer hijo. El tercer hijo. ¿Lo tenemos ahí? Mateo capítulo 21, versículos del 28 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo de él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, gracias Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Dios porque hasta este momento, Señor, tu fidelidad ha estado con nosotros, Padre. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a comprender todo esto, porque siempre, Señor, obedecemos después de haber faltado a la autoridad. Siempre obedecemos después de la reprimenda. Si es que obedecemos, Señor. Y la verdad, Padre, quisiéramos ser diferentes. Quisiéramos, Señor, que tú nos vieras a nosotros y dijeras: He ahí mi Hijo amado. Así como lo dijiste de nuestro Señor Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Es difícil para nosotros, Padre, pero ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es la palabra, cuál es lo que tú quieres. ¿Por qué los hijos tuyos, Señor, nosotros vivimos en desobediencia y nos cuesta tanto sujetarnos a tu palabra? Gracias, papito lindo. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Espíritu Santo, tú eres el Rey. Tú eres el Maestro, el verdadero Maestro en este lugar. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados, fíjense que el Señor Jesucristo estaba siendo cuestionado por los fariseos y le estaban preguntando la autoridad. Habían preguntas respecto de la autoridad. ¿Por qué se cuestiona siempre la autoridad? Amados, independientemente que la persona tenga o no tenga la autoridad, al hombre le es difícil obedecer. Porque tener la autoridad implica también tener el poder al que tiene la autoridad. Y el que no tiene la autoridad no tiene otra cosa más que sujetarse a aquel que tiene la autoridad. Entonces, amados, hay una lucha de poderes, hay una lucha de quién tiene la autoridad, hay una lucha de quién manda. Mire, ese es el problema en el mundo, amados, no es otra cosa. No es otra cosa, todos pelean porque quieren ser escuchados y quieren que su palabra, que su voluntad se haga realidad. Amados, la Biblia muestra y se conoce por todos lados que la no aceptación de la autoridad, la Biblia le llama rebeldía, y en todos lados usted va a encontrar rebeldía. No quieren someterse a la autoridad del Estado, de la policía. Mientras la policía no esté enfrente, las personas no se quieren someter. Mire, pero la otra vez íbamos platicando con mi esposa. Casi siempre los policías se esconden, ¿verdad? Donde hay un stop que casi que nadie quiere hacer, ¿verdad? No hay una luz, sino que solamente dice stop. Entonces, el stop usted sabe que tiene que detenerse, ¿verdad? Por completo, no ir despacito, sino que tiene que detenerse y tiene que volver a ver 1, 2, 3, y entonces le da. Pero mire, siempre usted ve que el carro no se detiene por completo, no es un alto muerto, sino que solo y vámonos, con tal que no me golpeen, ahí voy. Pero estaba un policía y no estaba escondido, estaba enfrente de todo. Mira qué bonito, hacían el alto todas las personas, mire, se detenían, y yo creo que ahí contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se iban. ¿Por qué? Porque el policía estaba enfrente, porque si no hacen el alto frente al policía, ¿qué es lo que viene?
Es una multa y nadie quiere pagar. Entonces, saben que es la autoridad, pero necesitan la presión. El hombre siempre necesita la presión para obedecer. El hombre siempre necesita la presión. De lo contrario, es rebelde. En esencia, la Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero que la vara de la corrección le va a ayudar. Entonces, desde que nacemos somos rebeldes. Déjate el moño, no, ¿verdad? Déjate esto, no, peinate así, no, ponete el suéter, no. Mire, hasta desde pequeñitos se resisten a la autoridad. Así somos, así crecemos. Y cuando el padre no ha tenido la suficiente persistencia para hacer valer su autoridad, el niño crece, llega joven y adulto resistiéndose a la autoridad. Ahora el problema es este. Quisiera que buscara, por favor, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, porque mire cómo la Biblia llama a esto. Y esto es importante saberlo, porque yo podría preguntarles a todos ustedes, hermanos, levanten la mano los que practican la brujería. Pastor, ¿por qué pregunta esas cosas? Levante la mano los que practican la hechicería. Y de repente, no creo que yo, pastor, pero un poquito nada más, porque no importa sea mucho o sea poco, ¿verdad? Pero ustedes saben que es algo que no se ve bien públicamente, que sabemos que no solamente públicamente, sino que delante de los ojos de Dios es ofensivo para el Señor. Entonces dice Samuel, mire, 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mire, más que la ofrenda es la obediencia. Entonces dice, ciertamente el obedecer, mire, es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Alguien sabe qué es obstinación? No seas obstinado, necio. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se lo dijo Dios a Samuel a Saúl, porque Dios se lo había dicho antes a Samuel, para que se lo dijera a él en su rebeldía. Él prefirió quedar bien con el pueblo y no con Dios. Entonces, amados, la rebeldía, cosa que practicamos mucho, es algo desagradable delante de los ojos de Dios. Pero ¿por qué el hombre es rebelde? ¿Qué es lo que mueve al hombre? Es su corazón, es su mente. Y ese es en esencia el problema, porque nosotros no queremos instruir la mente con la palabra de Dios. La Biblia dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero entonces al no hacer esto, al no ser lectores de la palabra y al no ser personas que queremos cumplir la palabra, entra en nosotros el deseo carnal de hacer las cosas según nuestra voluntad, según lo dicta nuestro corazón. Quisiera que buscara, por favor, Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías, por favor. Búsquelo, porque esto es a lo que nosotros obedecemos. Jeremías, capítulo 17. Y vean, amados hermanos, cómo Dios llama al centro de nuestra obediencia, desde donde nosotros sacamos el deseo de no obedecer. Cuando nosotros obedecemos a nuestro corazón y no al corazón de Dios. Lo tenemos ahí, 17:9 de Jeremías. Dice así, engañoso, ¿lo tienen? Es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién lo conocerá? Hablando de usted también, usted no conoce su propio corazón. Tanto así, amados, que sabe que hay cosas que le hacen daño, que son nocivas a su salud mental y de todas maneras lo hace. Sabe que ciertas amistades minan su futuro, pero de todas maneras se mantienen. Entonces, amados, ¿por qué nos resistimos a la autoridad siempre? Porque emana todas nuestras decisiones de nuestro corazón. Un corazón no instruido, un corazón no ministrado por la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la parábola que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, vemos a dos muchachos.
a 2 muchachos y a su padre. A los 2 les dijo la misma cosa. A uno le dijo, ve y trabaja en el campo, en mi campo. Y entonces el muchacho, como muchos dicen, ¿verdad? Ve, le dijo no. Enojado, insolente, no. Pero después arrepentido fue. Y otro le dijo, sí, cómo no, ya voy. ¿Y qué pasó? Nunca fue. ¿Cuántos de nosotros? Yo me acuerdo allá en El Salvador, cuando todavía vivía con mis papás, aún ya más o menos grande, a mí me mandaban a comprar las tortillas, ¿verdad? Bien me acuerdo, iba a traer 1.25 de tortilla, así era el poco de tortillas, tenía que traerlo con las 2 manos, ¿verdad? Y a mí me mandaban, pero me mandaban todos los días, y yo siempre renegaba. Pero todos los días me mandaba pero mira, pero es que ¿por qué no manda a la fulana? ¿Por qué no va el fulano? ¿Por qué no va esto? Y solo yo. A mis hermanos los mandaban a hacer otra cosa, igual, el mismo canto. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios tiene que conformarse con que se le va a obedecer después de sentir el sinsabor de la desobediencia? Le pregunto, le hago de nuevo la pregunta. ¿Será que Dios, siendo el Dios todopoderoso, tiene que sujetarse a que usted le va a hacer caso después que le apretó el cincho a usted? ¿Cuántos de nosotros hacemos caso de buena gana? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos y sin embargo no lo hacemos? Amados, mire, dice la Biblia que al primero le dijeron, ve, y él dijo no, pero después arrepentido fue. Se le cuenta como algo bueno. Y le aseguro que fue gozo de su padre, pero sin embargo, el otro no fue. El otro hizo sentir muy bien a su papá, sí papá, así como estamos nosotros a veces aquí, ¿verdad? Y levantamos la mano y Señor, de aquí en adelante yo voy a hacer de esta manera, Señor, de ahora yo te voy a cumplir, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros? ¿Cuántas veces hemos tomado un compromiso en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a hacer esto, voy a hacer esto, ahora sí me compongo? ¿Cuántas mujeres le han dicho, no, esa fue la última vez, te lo prometo? ¿Cuántas veces hemos escuchado o se ha dicho una promesa que se ha roto después? Amados hermanos, ambos son hijos. Y quizás el mejor ejemplo de esos 2 hijos que tenemos que obedecer es al primero. El Señor Jesucristo está echándoles en cara a los fariseos, que los llama como los segundos, porque dice que los primeros son los gentiles, que después ellos se arrepintieron y vinieron al Señor. Y los judíos hasta este tiempo todavía no han reconocido como pueblo al Señor como Dios. Todavía no va a llegar un momento que sí lo van a hacer, pero al momento no se han arrepentido. Y son como el primer pueblo, como el primer hijo, como el segundo hijo que recibió al Señor, lo vio, se alegró por los milagros que hacía, mas sin embargo después le crucificaron y todavía dijeron no, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y continúan en la rebeldía. El pueblo gentil es aquellos que no conociendo al Señor, de repente le conocieron. Primero dijeron no, porque muchas veces nosotros dijimos que no. Yo no sé si usted dijo que sí la primera vez que le dijeron reciba al Señor. Yo dije que no, esas locuras no son para mí, olvídese, no, yo nunca voy a hacer de aquello. Iba a comprar las tortillas, pero nunca las hacía, ¿verdad? Entonces yo me burlaba como mucho, te voy a poner a hacer tortillas, aplaudir en el culto. No sé si usted alguna vez escuchó eso. Entonces yo lo decía y yo me burlaba, y yo ya era abogado y me burlaba de todos ellos, de mis amigos que probablemente eran abogados, se habían llegado al Señor. Yo me burlaba de ellos. Estás loco, que te han metido en la cabeza, que no te recordás lo que hemos estudiado, que esto y lo otro. Pero no sabía yo que iba a llegar el momento en que no un hombre me iba a decir a mí, sino que el Padre mismo me iba a decir a mí, y yo iba a correr al arrepentimiento y después ir. Pero amados, ya una vez cristianos, ¿será que tenemos que seguir igual? ¿Será que tenemos que decir no y después volverlo a hacer? La Biblia habla de un tercer hijo.
no en esa parábola, sino que de un hijo que al padre, óigame, le llena de complacencia. Quisiera que buscara ahí en Mateo, por favor, el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y es importante, amados hermanos, y la Biblia enseña que sí nosotros lo podemos hacer. Capítulo 3, versículo 17. Y fíjense, sí lo podemos hacer, amados, porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser imagen de Él, imagen de nuestro Señor. ¿Lo tiene ahí? Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es, ¿el que dice ahí? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia, y lo veíamos ayer en el estudio bíblico, la Biblia muestra al Hijo, ¿verdad? Siempre es amado. El Padre siempre ama a su Hijo, pero el Padre no le dice a cualquiera de sus hijos, hijo amado, por mucho que sea el amor del Padre. Esa frase, hijo amado, ese título, ese adjetivo calificativo, solo correspondía a aquellos hijos que hacen la voluntad del Padre, aquellos hijos obedientes y aquellos hijos que aman hacer la voluntad del Padre. Por eso es que Dios Padre, cuando se bautizó nuestro Señor Jesucristo, que bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó en el hombro de Él, y de los cielos se abrieron y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Será que alguna vez nosotros podemos ser llamados por Dios así? ¿Será que va a llegar el momento en que nosotros podremos someter nuestros deseos carnales, nuestra rebeldía al Señor por completo? Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo de Israel. Hablando que aquel pueblo que primero le dijo que sí y después lo rechazó, pero después dice, mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel lo rechazó, pero después la predicación fue al pueblo gentil, y entonces nosotros los gentiles sí recibimos ese llamado y sí nos transformamos en hijos de Dios. Ayer estudiamos por adopción. Somos hijos que Dios nos adoptó, pero estamos todavía en carne y todavía, amados hermanos, existe la posibilidad de que nosotros nos transformemos. Óigame bien, todos, porque aquí todos somos hijos. Todos somos hijos. Todos tenemos hijos, o la mayoría, todavía hay personas que todavía no tienen, pero todos somos o tenemos hijos. Pero amados, ¿cómo nos llaman cuando nuestros padres se refieren a nosotros? ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos dicen? ¿O cómo nos decían? Porque a esta altura muchos ya lo olvidaron. Y cuando el nieto se acerca al abuelo y le pregunta, ¿y cómo era mi papá? Y mi papá era obediente. Una vez mis hijos se acercaron y le preguntaron a mi papá, y mi papá se tiró la gran carcajada, no pudo ni disimular, se tiró la gran carcajada que terminó con las dos manos en las rodillas. Y solo me volvieron a ver mis hijos, porque no hijo, no hagan eso, miren que no, antes cuando uno hablaba del tiempo de antes, ¿verdad? Y mi hijo y mi papá me descubrió del todo ahí. Pero amados, ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos la decisión de que ahora que estamos en el mundo, escuchar lo que el mundo ofrece y escuchar lo que Dios ofrece. La Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y al que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Eso es algo que ninguno de nosotros podrá cambiar, y así usted se pueda oponer todo lo que usted quiera, pero mientras usted resista a la autoridad, se está resistiendo a nuestro Dios. ¿Cuándo será el día que a Dios se le va a conceder, que a usted Dios le va a mandar a hacer algo y usted va a decir inmediatamente, sí Señor, así como le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, no envíes a otro, yo quiero ir, yo quiero hacerlo, quiero desgastarme para ti, quiero vivir para ti?
No quiero mi tiempo dedicarlo en otras cosas. Quiero entregártelo a ti porque tú me has dado la vida, me has dado la salvación, me has dado mis hijos, me has dado esta vida tan preciosa que tengo. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? Porque ha pasado el tiempo y todavía andamos buscando nuestros deseos carnales y todavía creemos que hay tiempo para vivir y gozar de la vida, olvidándonos que Dios nos da. ¿Sabe usted qué dice la Escritura? Dice que el mayor regalo en esta tierra que Dios puede darle a alguien es que disfrute, valga la redundancia, del fruto de su trabajo. Es decir, que usted sea feliz. No va a depender de usted, sino que va a depender de cuánto Dios le ame y le dé a usted. Dios va a dar felicidad, Dios va a dar satisfacción. Si usted sigue buscando cosas materiales, pensando que esas cosas materiales le van a hacer feliz, le tengo noticias y usted ya lo sabe. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido muchas más cosas en este país que yo? ¿Y qué tan felices les han hecho? Algunos, mire, han tenido lo que siempre han deseado y nomás lo tuvieron, comenzaron sus dolores de cabeza. Mire, todo lo que, no, yo quiero una casa así, pero nomás le entregan la casa. Usted no puede quedarse con la casa así como está, hay que amueblarla. Hay que ponerle esto, hay que ponerle lo otro, hay que cuidar la yarda. No, mi casa tiene yarda enfrente y yarda atrás. Viera qué bonito. Pero ya después del primer mes, cuando se da cuenta que comienza a ensuciarse, ¿y quién tiene que hacerlo? Si paga es carísimo, tiene que hacerlo usted. Y ¿por qué no solo enfrente tiene esta tontera? Dice uno, ahí barriendo. Ve lo que cuesta. Porque estas cosas, lo que la tierra da, solo es afán. Todo lo que usted pueda tener en esta tierra, solo es afán. Y la felicidad, el gozo, no es algo externo, es algo interno. Es algo no en su carne, sino que en su alma. Póngame atención. No es algo, la felicidad, repito, no está en su carne ni en sus sentimientos carnales. Está en su alma, en lo profundo de su ser. Por eso es que hay gente que no tiene muchas cosas, pero es feliz. Y usted lo ve con un rostro de felicidad. Pero usted de repente ve gente bajarse de su carro nuevo o de su gran trabajo y con un rostro de angustia y de enojo. Personas millonarias que se suicidan, no digamos más casos, pues, porque hay para contar y recontracontar. Porque las cosas materiales, aunque a usted le cueste creer, no dan felicidad. Pueden dar placer. ¿Y sabe cómo es el placer? Es pasajero. ¿Qué quiere decir eso? Vuela. Hay gente que le fascina la Coca-Cola. A mi esposa le encanta la Coca-Cola. Mire, se nos sirven los vasos de Coca-Cola. Viene mi esposa, a veces me dame un traguito. Yo sé que mejor agarro la botella ya otra vez y lo vuelvo a llenar, porque el traguito ese, y de aquella cosa que hasta le saca, bueno, la Coca-Cola aquí no tanto, pero la que uno se tomaba en El Salvador, yo me acuerdo que hasta lo hacía llorar usted. Y mire, pero se la toma, ay, y ahora, le hace ella, qué rico. Pero ¿qué pasó? Se acabó. Y cuando es alcohol, el primer trago, la primera cerveza, y después la otra, y después la otra, y después la otra. ¿Para qué? Para sentirme ya zapatón, ¿verdad? Decimos allá en El Salvador, para sentirme ya caliente, sí, hoy sí, ya tengo, ya está buena la cosa, pero siguen y siguen, y después ya no está tan buena la cosa, porque esta vez ya ve que todos, ¿y por qué se están moviendo todos ustedes? ¿No? Y es él el que ya no puede. ¿Por qué? Porque todo lo que esta tierra proporciona, todo es pasajero. Entonces, les repito, la felicidad, el gozo, es algo que está depositado en su alma, y para eso quisiera que buscara el capítulo 51 del libro de los Salmos. 51 del Salmos. 51 del libro de los Salmos. Y esta es una oración del rey David, hablando él desde el fondo de su corazón. Dice así, mire, ¿lo tiene ahí? Yo le invito a que usted pueda leer este Salmo 51.
despacio. Y cuando usted pueda, apréndase la mayor parte de él. Porque es una oración donde el rey David, que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, le pide a Dios: transforma mi corazón. Mire cómo comienza, versículo 1, ¿lo tiene ahí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, ¿está conmigo? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, mire, hazme oír, ¿qué dice ahí? Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué le dice David? Hazme oír gozo y alegría. Mientras Dios no le haga a usted escuchar gozo y alegría, usted no lo va a escuchar. Y vea lo que dice: y se recrearán los huesos que has abatido, es decir, desde lo más profundo de su corazón. Versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra, ¿qué dice ahí? Todas mis rebeliones. Versículo 10, crea en mí. Mire, ¿por qué cree que el rey David le dice crea en mí? Porque no lo había, aunque la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué era lo que realmente David tenía? Mire, era alguien que era impulsivo, pecaba de manera impulsiva. Vio a Betsabé y dijo: no, hombre, ese voladito me lo traigo, y se lo trajo y pecó. Sin importar lo que tenía que pagar, él pagó, hasta mandó a matar a alguien para poder mantener esa relación, para poder solventar el pecado que había hecho. Ese hombre tenía el corazón conforme al Señor. Después que usted ve eso, que fue sanguinario, que hizo tantísimas cosas mal, pero él amaba al Señor, él le cantaba al Señor. Pero ¿sabe cuál era la gracia mayor de David? Que él reconocía su pecado. Él nunca se quiso justificar cuando él era encontrado en el pecado. Cuando él era encontrado en la falta, él inmediatamente se arrodillaba, rasgaba su ropa y reconocía y pedía perdón. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría? Nunca aceptamos que hemos pecado. Nunca, no, fue el otro el culpable, yo no. Nunca aceptamos lo que hacemos. Inclusive somos capaces de justificarnos delante de Dios. Y Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Vea lo que dice, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amados hermanos, hay posibilidades de que el hombre sea un hombre, del que el ser humano sea un ser humano obediente a Dios. Sí lo hay. Pero solamente si el hombre se humilla delante de Dios, acepta la palabra de Dios y se somete a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha puesto sobre la tierra, sabiendo que hay cosas que no nos parecen justas, pero Él mismo dijo que dejemos espacio a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, que es el Señor. Amados, podemos ser el tercer hijo. Podemos ser como el tercer hijo. Pero tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Siendo Dios, no, dice la Escritura que no lo tuvo como cosa a que aferrarse, sino que por el contrario, se humilló, dice la Escritura, hasta lo sumo, para tener muerte y muerte en cruz. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer usted?
Si hay tanto deseo en nuestro corazón de hacer no la voluntad de Dios, de hacer nuestra propia voluntad. Mire, a usted le gustaría que los hermanos escucharan algunas de sus oraciones, porque a veces nosotros pedimos cosas que a veces hasta penosas son. Que Dios nos escuche, que los hermanos escucharan nuestra última oración al Señor. Amados, pero David, a pesar de lo que él era, él se humillaba al Señor y le dice: Señor, crea en mí un corazón diferente. Haz un corazón nuevo en mí. Pastor, es que para mí es difícil. Es difícil, por eso es que tiene que dejarlo en las manos de Dios. Podemos ser ese tercer hijo, pero ríndase ante la presencia del Señor. Hable con Él todos los días. Dígale todos los días: Señor, ayúdame, cámbiame, límpiame con mi hisopo. Hazme ser nueva persona. Y sabe, tarde o temprano, cuando usted siga pidiendo y procurando serlo, Dios va a decir de usted: este es mi hijo amado y estoy complacido con él. Créalo, porque Dios lo ha prometido, hacer un corazón nuevo. Porque Dios ha prometido hacer de nosotros nuevas criaturas. Y sabe, estamos en el tiempo correcto, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para Dios, usted es una página nueva donde se puede escribir un poema para Dios. Vamos a orar.